Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga abundantemente. Tuve el deseo de salir a orar aquí afuera de mi casa. He visto en las Sagradas Escrituras que Jesús oraba para fortalecerse. Y yo también quiero hacer eso que Jesús hacía. Claro, Él es el Hijo de Dios y nosotros somos carne. Pero Jesús nos enseñó a orar y Él nos dio un gran ejemplo. Y yo he tenido el deseo de salir a orar porque siento la gran necesidad de Dios, al igual que ustedes, hermanos. Como la Escritura dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, miren cómo las hormiguitas, aunque son las 2 de la mañana, están trabajando, están cortando hojitas de un árbol que tenemos allá enfrente, porque ya saben ellas que viene el invierno. Aquí debajo en la parte del suelo, ellas están trabajando. Les voy a mostrar algo que ustedes también pienso que lo han visto. Miren, aquí van las hormiguitas. Ellas se están preparando porque saben que viene el frío del invierno. Entonces ellas están trabajando fuertemente. Vienen desde el frente. Encontraron este árbol de roble. Y aquí van para arriba. Este árbol de roble tiene como unos 7, 8 metros. Y las hormigas están cortando hoja por hoja. Las que van a necesitar. Son miles de hormigas. Pienso yo, pues el camino allá de donde está la parte de atrás son más de 50 metros. Tienen puntas afiladas en sus bocas, unas tenazas que cortan. Son las 2 de la mañana y ellas están trabajando. Podría decirse que se están desvelando. Son trabajadoras, trabajan como un ejército. Nosotros como cristianos y como adventistas del séptimo día, de igual forma debemos de trabajar como un ejército. Miren aquí en este árbol de flores, las flores que crecen son rellenas. Están aquí en el patio de mi casa, enfrente de la casa
de mi hermano Ezequiel. Mi hermano Ezequiel es de la iglesia pentecostal, pero él es un hombre muy generoso, muy piadoso, procura ayudar siempre a los demás. Y mi hermano es muy buena gente, su esposa también. Tengo un cuñado que es católico y mi hermana también es católica y ellos son muy nobles. Yo he visto que los hermanos de otras denominaciones son buenas personas. En esta semana he aprendido muchas cosas nuevas de las Sagradas Escrituras. Ayer y antes el Señor me ha mostrado muchas cosas como a todos los que procuran el rostro de Dios. En la Sagrada Escritura las enseñanzas son tan profundas que el hombre, aunque vaya diariamente al mismo texto, al mismo versículo, va a encontrar cosas nuevas y maravillosas. Tuve la oportunidad de dialogar con una persona que es vegetariana desde hace muchos años, muchos años. Y esa persona es conocida como una persona vegetariana. Y entonces en el diálogo que tuvimos, esa persona no me dijo que era vegetariana porque yo sé que es vegetariana y ella lo ha dicho en un momento determinado. Esa persona pues ha dicho yo soy vegetariano, soy la persona que consumo vegetales, soy alguien que procura la salud. Pero fíjese, algo curioso que me pasó con esa persona fue de que esa persona me empezó a decirme cosas no gratas de otras personas. O sea, empezó a hablar mal de otras personas. Entonces yo pues estaba un poco sorprendido de que una persona que es vegetariana este, se exprese así tan mal de las demás personas. Y otra cosa que noté que esa persona ya tiene años, que es conocida como una persona de muy mal carácter. En toda la comunidad adventista a la que yo pertenezco, esa persona es conocida que es vegetariana esa persona, pero que tiene un muy mal carácter. Y es algo que yo no lograba comprender, entender. Pero tuve la oportunidad de dialogar con esa persona y esa persona habló cosas muy, pues, penosas acerca de otra persona. Y la otra persona yo la conozco, es una persona que trabaja por la iglesia de una manera que raras veces se ve, que pocas personas hacen eso, que hizo esa persona, que ha hecho y que lleva tiempo haciéndolo, pues yo conozco a esa persona de hace como 50 años. Y de hace como 50 años trabaja por el Evangelio, por el reino de Dios, trabaja para Dios. Entonces, la otra persona que era vegetariana hablaba mal de esa persona tan extraordinaria. Y yo oía esas palabras tan tristes de una manera que yo mismo me sentí muy apenado de que alguien que practica el vegetarianismo se exprese de esa manera de otro hermano que ha trabajado, de una persona que se ha gastado en la obra. Hermano, yo quedé mudo de la sorpresa de que un vegetariano se exprese tan mal de otra persona a la que considera su hermano, que cuando lo ve lo saluda con una sonrisa. Oh, qué pena. Pero después el Señor me abrió mi entendimiento y Él me mostró en mi entendimiento, como los caminantes de Maús, Jesús le abrió el entendimiento, y como Dios le abrió el entendimiento a todos los que procuran su rostro,
El Señor me abrió mi entendimiento. Aunque esa persona no come carne porque es vegetariana, pero sí es caníbal, hermanos. Esa persona sí come carne, pero de manera no literal, como el que come carne de los animales que autoriza Levítico 11. Pero esa persona sí consume la carne de sus hermanos, pues se los come vivos. La Escritura enseña: quitad el dedo señalador, no levantarás falso testimonio contra tu hermano, contra tu prójimo, no levantarás chisme, no andarás en chisme. Y tristemente esta persona, al expresarse mal de otro hermano que es piadoso, ese hermano es piadoso, eso es un falso testimonio. Me di cuenta, hermanos, que los vegetarianos también pecan. Los vegetarianos también comen carne, pero son caníbales humanos. Devoran a sus hermanos. No todos los vegetarianos son así. Hay vegetarianos que son muy dulces. Pero tristemente he conocido a 2 vegetarianos que tienen un carácter de los 1000 demonios, hermanos. No reflejan el amor de Dios. El amor de Dios tampoco es solapar la falta de los demás, no. Pero sí debemos de procurar hablar con la verdad lo más puro que se pueda. La Biblia habla de las grandes virtudes de los hombres de Dios, pero también habla de sus yerros, de sus faltas. Si alguna vez nosotros hacemos un comentario de alguna persona a donde nosotros notemos que esa persona ha fallado, sigamos las indicaciones de la Biblia para poder no lastimar a ese hermano y atajarles el paso hacia el reino de los cielos. Jesús aconsejó que cuando tu hermano hubiera pecado contra ti, ve y habla con él. Si no te oyere a ti, ve con otro. Y si no te oyere a ti con otro, entonces nosotros en nuestro entendimiento podemos ver que ahí hay una súplica de amor para que se restaure el daño, para que se repare el daño, para que haya un cambio de actitud conforme al ejemplo que Jesús dio, porque el ejemplo es Cristo, Dios lo dio y está su palabra. Los hombres en la palabra de Dios encontraron el consejo divino, el camino a seguir, el ejemplo de aquellos que vinieron antes del ministerio terrenal de Jesús. Veían a Abel, Adán y Eva veían a Abel, su comportamiento de su hijo. Caín veía a Abel. Abel veía a Adán, a Eva. Y Caín veía a Adán, a Eva y veía a su hermano Abel. Caín no podía decir: es que yo no vi que nadie obedeciera a Dios. Caín podía ver el Edén que estaba allá en tierras santas. Caín podía ver los ángeles, podía ver el Edén. Prefirió huir de ahí hacia una tierra alejado de lo Edén, del huerto. El huerto estaba dentro del Edén. El Edén era un territorio grande, muy grande. Entonces, así sucede con los que se alejan de la iglesia, se alejan de la casa de Dios. Se vuelven disidentes y atacan la iglesia. La iglesia tiene virtudes, pero también tiene errores. Pero Dios nos ama y Dios ama a la iglesia y Dios quiere restaurarla. Pero es la palabra la que va a reprender a la iglesia, la que la va con la virtud del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo cuando venga, dijo Jesús, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. La palabra hace eso,
con cada uno de nosotros y con la iglesia, la reprende, la exhorta, la lleva a una mejor posición delante de Dios. Dios hiere para salvar, el enemigo de las almas y sus agentes hieren para destruir. Esa es la gran diferencia, una diferencia infinita. Entonces algunas personas cuando hablan de los demás, hablan para destruirlo, no para edificarlo. No preguntan en qué podemos ayudar o de qué manera podemos ayudar al hermano. En una ocasión mi hermana María de la Paz me dijo, yo he llegado, hermano, a entender que si uno no ha ayudado a tal persona, no deberíamos de juzgarla. Qué palabras tan sabias Dios le puso en el corazón de mi hermana María Paz. Porque es muy cierto. Ella así me dijo, hermano, si a una persona nunca la hemos ayudado en la vida, entonces no deberíamos de juzgarla. Y es muy cierto. A veces hay personas en la vida a las que no hemos ayudado nunca, pero sí nos convertimos en jueces de su vida y eso no es justo. Dios nos ha ayudado siempre a la primera pareja santa, al primer hombre que Dios creó, Adán, y a la primera mujer. Dios los ayudó infinitamente. Tiene derecho a juzgarlos. Pero dice la Escritura que Dios le ha dado todo el juicio al Hijo. Qué maravilloso es Dios. Su Hijo, el que vivió entre nosotros, el que el sol le dio, el que sintió el calor, el que sufrió con nosotros, Él es el que nos va a juzgar. Claro que Dios es el que preside el juicio, pues Dios todo lo sabe. Dios sabe qué se siente el calor, qué se siente el frío, qué se siente sufrir. Dios ha sentido la muerte de cada uno de sus santos y sintió la muerte de su Hijo. Dios en Jesús dio la vida por nosotros, hermanos. Si algo tenemos que mejorar, que no lo dudo que así sea, porque la palabra dice, mejorad vuestros caminos. Tenemos que hacerlo ya pronto, hermanos. Muchas personas que tienen la idea de que van a estar en el reino de los cielos, dice Daniel capítulo 12, algunos serán despertados para confusión perpetua. Pensaron que estaban dentro del reino de los cielos, pero estaban trabajando para el enemigo. Es triste que haya vegetarianos que no comen carne literal de animales, conforme a Levítico 11 lo dice, pero se comen a sus hermanos vivos cuando los devoran, hablando mal de ellos. Y la Escritura enseña el amor a Dios, pero también enseña el amor al prójimo, y el amor al prójimo implica no comerse los vivos, levantándole falsos testimonios y chismes. Y la hermana White tiene un testimonio donde dice, ellos, los que hablan mal de los demás, son caníbales humanos, así dice. Entonces, Dios me abrió mi entendimiento respecto a ese punto. El vegetarianismo es algo lindo, pero debe ser practicado en el sentido correcto. Porque una persona que practica el vegetarianismo tiene una lucidez de mente y de espíritu y un cuerpo más saludable que las verdades de Dios, las recibe con mayor gozo y alegría. Pero cuando una persona debido al vegetarianismo piensa que ya no toca el suelo, que está por encima de los demás y que puede tijeretear a quien se le antoje, esa persona está errada, está confundida. Y la confusión es la palabra que designa a Babilonia. El vegetariano y el que come carne no deben de pelear entre ellos, porque la Biblia dice, el que come carne no juzgue al que no come carne o al que come verdura. Y el que come verdura o no come carne,
no juzgue al que come carne. Y también la Escritura dice, el reino de Dios no consiste en comida y en bebida, sino en poder. Y en otra parte de la Escritura dice, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, sí es necesario que se medite en este punto. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo enseña. Seamos prudentes en lo que hablamos. Tengamos cuidado cómo nos expresamos de los demás, aún de los hermanos de otras denominaciones, porque a veces nuestra forma de hablar de los demás provoca un rechazo al Evangelio. En una ocasión trabajábamos mi hermana Elsa, que es la menor de mis hermanas, y yo también he procurado trabajar en favor del reino. Y estábamos trabajando en favor de unas hermanas católicas. Y sinceramente, qué difícil. Bueno, yo hablo humanamente, no sé los demás que piensen, pero qué difícil es que un hermano católico se vuelva adventista. Pero para Dios no hay nada imposible. Y esas hermanas estaban yendo a las reuniones de la iglesia, estaban contentas. Pero ese día le dieron el tema a una hermana que tristemente agarró y habló pestes de la iglesia católica y dijo esto y dijo lo otro, cosas que en cierto sentido son verdad, pero no dichas de la forma en la cual el Espíritu de Dios te guía, porque el Espíritu de Dios te guía con la Escritura, que con la Escritura vaya haciendo uso de la Escritura y abriéndole el entendimiento, no tú, sino el Espíritu de Dios a la persona que llega de visita y que es de otra denominación. No, ella, la hermana, como dice mi hermano el pentecostal, mi hermano pentecostés, dice, predicó la carne, no predicó el Espíritu. Cuando una persona habla, pero no guiado por el Espíritu de Dios, sino que lo domina sus pasiones humanas. Bueno, pues eso mismo sucedió con esa hermana adventista. Ella agarró y se fue encima de la iglesia católica y dijo tantas cosas que esas hermanas nosotros las mirábamos y mi hermana y yo estaban pensando, me imagino yo mi hermana sus pensamientos, ya no van a venir las hermanas porque esa hermana se le ocurrió, parece que le pagaron para hablar mal de los hermanos católicos. Y ciertamente eso fue lo que sucedió. Jamás volvieron esas hermanas, jamás volvieron. No se trata de que tampoco justifiquemos los errores grandes, los grandes errores de la iglesia popular, pero que sea la Escritura la que corte. Yo no puedo juzgar a todos y decir todos los hermanos católicos son pecadores, no, porque yo lo he visto, son trabajadores, estudian la Escritura, procuran ser buenas personas, son amables, son ayudadores, están luchando por entrar en un mejor camino, por vivir el camino de la santidad. Tienen ellos una delegación de poder de parte de Dios, aunque nosotros los adventistas no los creamos. Ellos fueron parte de la iglesia apostólica. La iglesia apostólica era un grupo grande y la mitad, más de la mitad de la iglesia apostólica se mantuvo fiel a lo instituido por Dios mediante Jesús y mediante los apóstoles. Las cosas que Cristo instituyó y que también Cristo se las dio a los apóstoles y ellos trabajaron activamente en favor del reino de Dios. Dios dirigió las cosas para que mediante su Hijo y mediante los apóstoles y los discípulos y seguidores de Jesús se estableciera el reino de Dios en la tierra que los judíos habían dejado de edificar. La edificación de la iglesia ha continuado desde que el pecado entró, arruinó el altar del Señor, arruinó la imagen de Dios en el hombre, y desde ese mismo momento se empezó a reedificar. Siempre se edificó en Cristo, hermanos. Cristo siempre ha sido la roca de todos los siglos. Él no es la roca de este siglo, es la roca de todos los siglos. Dios así lo dispuso. Entonces la verdad tal cual es en Jesús, que Él vino, recogió la gema preciosas, las doctrinas puras y verdaderas que Dios le dio a Israel mediante Moisés. Jesús las recogió
mas las verdades que él trajo las engastó en un mejor ornamento, y en ese ornamento la Iglesia Apostólica fue el inicio de como la Escritura le enseña, un nuevo pueblo fue levantado de entre los judíos y de entre los gentiles. Y en el libro La vida de Pablo de la hermana White, la hermana White escribió que Pablo vio el nacimiento de un nuevo pueblo. Y realmente si uno va a la Escritura, así es. Y entonces ahorita lo que va a pasar es que de entre los adventistas y dentro del mundo cristiano, Dios va a levantar un nuevo pueblo y nosotros no lo alcanzamos a percibir. Y aquellos vegetarianos que se la pasen tijereteando a sus hermanos, difícilmente van a formar parte de ese nuevo pueblo. La iglesia adventista es la iglesia militante, pero está por aparecer la iglesia triunfante, que está formada por adventistas y por gente que viene hasta del judaísmo, del catolicismo, del pentecostalismo, de hasta de entre los mormones. Ya hasta dentro de los jesuitas va a haber jesuitas que van a traicionar al Papa, van a darle la espalda y van a venir a redención. Va a haber sacerdotes católicos que van a darle la espalda al Papa. Va a haber hermanos católicos que le van a dar la espalda al Papa. Va a haber pentecostales que le van a dar la espalda a las cosas que ellos se han dado cuenta que no son de Dios. Dios está haciendo que en el mundo cristiano y aún en el mundo musulmán y en muchos lugares donde no se predicaba la palabra del Señor, Dios está levantando hombres y mujeres que van a venir a formar parte del reino, del reino ya establecido y que se va edificando. La iglesia adventista ha trabajado, pero va a haber un zarandeo, y de ese zarandeo van a quedar aquellos que verdaderamente sean fieles hasta la muerte, y de ahí se le van a adicionar los que vienen de otras denominaciones, de otras tribus. Las tribus literales eran 12, las del Israel antiguo, y las tribus del Israel moderno son 12, pero son tribus espirituales. En el tiempo del Ellen G. White, las 12 tribus estaban, cuando ella participó con la predicación de Guillermo Miller, las 12 tribus estaban esperando a Cristo. No se daban cuenta de que de entre ellos había hombres de todas las denominaciones. Hasta en el mundo judío esperaban a Cristo alrededor de 1840. El predicador José Walsh predicaba que Cristo vendría alrededor de 1840. El propio Isaac Newton, que no era adventista, de ese hombre matemático, pocos saben que ese hombre era un hombre temeroso de Dios, y que él en sus matemáticas hizo cuentas, y él habló y escribió acerca de que Cristo vendría alrededor de 1840. Muchos grandes hombres de Dios hicieron cuentas con Daniel 8:14 y llegaron a esa conclusión. Pero ese evento lo que enseñaba era de que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo, algo que el mundo cristiano dice que no es así, pero la Biblia lo declara que sí es así. Y yo voy a ir con lo que dice la Biblia, aunque el mundo esté en contra. La Biblia prohíbe la adoración a las imágenes, y yo no por eso voy a agarrar y aplaudir eso, si la Biblia lo prohíbe. La Biblia prohíbe la adoración de otros dioses. El arrianismo son otros dioses, la Trinidad son otros dioses. La Biblia habla de la deidad. Hay 3 personas divinas en la deidad, no en la Trinidad ni en el Dios arriano. En la Biblia claramente se ve que hay 3 personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el mismo Génesis 1:1, ahí dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí, cuando en español dice Dios, ahí la palabra en hebreo es Elohim o Elohim. Y ahí Elohim o Elohim es Dios en plural. Él quiere decir que el Padre tenía a su lado a otra persona, había otra persona al lado del Padre haciendo las cosas. Y si nosotros seguimos la lectura de Génesis, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Cuando dice la Escritura se cernía es como un ave que vuela sobre su nido con sus alas. El Espíritu de Dios volaba con sus alas. El Espíritu de Dios tiene alas. Nosotros sabemos que la Escritura enseña que el Hijo creó todas las cosas por el poder de Dios. Lo que dice la Biblia, lo que la Biblia enseña desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento enseña que Dios creó todas las cosas. Y en los Salmos, en los Proverbios y en los libros de la Biblia enseña que Dios a través de su Hijo creó las cosas, porque dice el Escrito Sagrado, yo la sabiduría, y ahí está hablando Cristo, haciendo uso del lenguaje poético. Y más adelantito dice, yo estaba delante de Él cuando Él trazaba el círculo. El que trazaba el círculo era el Padre y el Hijo estaba ahí. Nosotros vemos el actuar de tres personas divinas, porque en el libro de Job dice, el Espíritu de Dios me hizo, el Espíritu de Dios me formó. Algunas personas afirman que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona, pero la Biblia nos enseña que Cristo intercede con sus heridas, levanta en alto sus manos. Y ahí está el poder de Cristo, ahí reside el poder para salvar, de que es el Hijo de Dios, de que es Dios como su Padre, y de que Él, por medio de la virtud de su sacrificio, Él logró ser nuestro sumo intercesor, nuestro sumo sacerdote. En cada paso que dio en esta tierra, en cada gota que sudó, en cada gota de sangre que derramó allá en el Getsemaní, allá en ese jardín del Monte de los Olivos, el Señor logró la victoria. A Él le costó llegar a ser nuestro sumo sacerdote. Nació como rey. Nació como sumo sacerdote. Nació como profeta. Pero Él dio los pasos del Calvario desde su nacimiento. Le costó los clavos de la cruz. Los clavos de la cruz le dolieron al Señor, y el desprecio de su pueblo, de aquel pueblo que era su pueblo. Pues la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es que se me metió una de esos bichitos que buscan la luz, se me metió uno en la garganta y lo escupí. Entonces, nosotros aplicamos esa palabra al pueblo judío, pero también se le aplica al pueblo apostólico. A los suyos vino, porque ellos también lo despreciaron. Y también se le aplica a la iglesia protestante, porque ahorita la iglesia protestante ya no es la iglesia protestante del tiempo de los reformadores y de Lutero, no. Y ahorita es un protestantismo apóstata. Y también se nos puede aplicar a nosotros los adventistas, porque nosotros los adventistas también estamos abrazando el mundo. Tenemos que dejar ir al mundo para poder abrazar el mundo venidero que Dios va a crear, que Dios lo está creando ahora mismo en un sentido espiritual, y que pronto lo va a crear después de los 1000 años de desolación que pasa este planeta Tierra. Dios va a crear un nuevo mundo, pero ahorita mismo Dios está creando las personas que van a formar parte de ese nuevo mundo, aquí en la Tierra, ahora mismo, no mañana. El Espíritu de Dios ya está descendiendo, el entendimiento de la Escritura ya es mayor. Así que, hermanos, si hemos decidido ser vegetarianos, seamos vegetarianos en el sentido literal, en el sentido físico, pero también en el sentido espiritual. No nos comamos vivos a nuestros hermanos. Tampoco solapemos los actos pecaminosos, pero que dejemos que sea la Escritura la que reprenda, porque Jesucristo dijo, cuando venga el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Jesús intercede con sus heridas, el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. El Espíritu Santo no intercede mostrando sus heridas, porque el Espíritu Santo no fue crucificado. El que fue crucificado es Jesús. Jesús es humano, tomó la naturaleza humana. El Espíritu Santo no es humano. Jesús sangra, el Espíritu Santo no sangra.
Jesús caminó aquí en la tierra, sintió el sol en forma humana. El Espíritu Santo, Él no tomó la naturaleza humana, entiende la naturaleza humana, porque pues Dios mismo haciendo uso de su omnipresencia. Cuando el Espíritu Santo está presente, pues es Dios mismo, el Padre, el que viene y hace uso de su omnipresencia. ¿Cómo no va a ser Dios? Pues si es Dios haciendo uso de su omnipresencia. Pues ni modo de, como dice Emanuel Vallejo y los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es una influencia de Dios. Es más, Emanuel Vallejo ha llegado a decir que el Espíritu Santo es Satanás. Ese hombre no representa a Dios, no habla con la Escritura. Él afirma, y los arrianistas, de que el Espíritu Santo es una influencia de Dios. Los ángeles son espíritus y son personas. Los ángeles caídos son espíritus caídos, pero son personas. Satanás es un espíritu, pero es una persona. Entonces, ¿cómo? El Espíritu Santo es un espíritu, pero es un vapor, es una niebla, es una lluvia. O sea, es una influencia. Eso es lo que dice ese hombre, pero ese hombre está errado, ese hombre está confundido. Emanuel Vallejo no representa a Dios, es un falso profeta, es un falso Mesías. El pastor Carlos Cabello también, y Edgar Silva Bernales. Edgar Silva Bernales tiene un carácter horriblísimo, es una persona tremendamente mala, que tiene conocimiento de la Escritura y de los versículos, de la Escritura, tanto el Nuevo Testamento como el Nuevo Testamento, de los versos sagrados de la Escritura, tiene conocimientos, sí, pero tiene el conocimiento del ángel caído. ¿Conoce los testimonios? Sí, pero el conocimiento que tiene el ángel caído, porque los aplica a manera de que él quiere endiosarse. Edgar Silva Bernales, en alguna ocasión platiqué con él y es muy malo ese tipo, es grosero, déspota. Es triste la condición a la que él ha llegado. Tiene el deseo de servir y eso es correcto, es bueno. Él procura que la gente vaya a la Escritura, a los testimonios, pero hay que usar la Escritura completa y los testimonios también. Porque tristemente yo no voy a decir, es que el hermano es una dulce persona. No, el hermano tristemente ha errado. Él quiere tener seguidores, pero fuera de la iglesia. No, yo no voy a estar de acuerdo en eso. Yo no voy a decir, Emanuel Vallejo, el pastor Carlos Cabello, llega a Silva Bernales, pues hay que ir con ellos, porque ellos nos van a explicar la Escritura. Pero yo voy a oponerme a los que confunden al pueblo. Y no es que yo esté hablando mal de ellos. No, yo estoy apegándome a la Escritura. La Escritura habla de que Dios dejó una iglesia. Los hermanos de otras denominaciones también procuran la santidad. Yo voy a hablar lo que es, lo que la Biblia enseña y lo que veo en la realidad. Y para mí, decir que Emanuel Vallejo, Carlos Cabello y Edgar Silva Bernales no están respaldados por la Escritura no es hablar mal de ellos. Porque Jesús dijo fariseos hipócritas. O sea, hablar mal de ellos es herirlos para destruirlos. Pero Dios hiere para sanar. Yo quisiera, en mi anhelo, humanamente hablando, de que Emanuel Vallejo, Carlos Cabello y Edgar Silva Bernales y todos esos arrianistas rectificaran el camino y vinieran a la verdad tal cual es en el Señor. Y aún los trinitaristas, los que dicen que Dios es un cuerpo con 3 cabezas, no. La Biblia no dice eso. Lo único en lo que tienen razón los arrianistas es que la Trinidad es un dogma católico. Pero también los trinitaristas podrían decir que el arrianismo es un dogma católico, porque así es, tanto el arrianismo como el trinitarismo son los cuernos en la cabeza de la bestia, los 3 cuernos que fueron derribados por el cuerno pequeño. Los 3 cuernos eran cuernos arrianos y el cuerno pequeño un cuerno trinitario, el papado. Salta a la vista que tanto los cuernos arrianos que fueron derribados más el cuerno pequeño que los derribó, pues forman parte de la bestia porque estaban en su cabeza. Y eso sucedió en el año en el cual
después del Concilio de Nicea, que que el trinitarismo, triunfó sobre el arrianismo, entonces se empezó a perseguir a las tribus arrianas y fueron borradas del planeta. Pero en ese lapso, en un tiempo cuando se enfermó la hermana de Constantino, ella como era arrianista le pidió a Constantino que hiciera regresar a Arrio. Y Constantino, como era el emperador romano y tenía el poder civil, era el representante de Satanás, pues hizo regresar a Arrio. Y ahora el arrianismo estaba. Y después el trinitarismo volvió y así era un juego. El arrianismo y el trinitarismo son las dos grandes escuelas teológicas del catolicismo romano. El trinitarismo fue instituido en honor, el domingo, fue instituido en honor a María y a la Santísima Trinidad. El domingo. Los que guardan el domingo lo hacen en honor a María y a la Santísima Trinidad. Todo el que cree en la doctrina de la Trinidad guarda el domingo. Aunque guarde el sábado, le es contado como si guardara el domingo. Y los que creen en el arrianismo de Manuel Vallejo, de Carlos Cabello y de García Bernales guardan el domingo aunque vayan a la iglesia en sábado, porque es una doctrina católica. La doctrina bíblica es la deidad. Cuando la Biblia se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, les llama la deidad. Hay tres grandes personas en el cielo, tres personas divinas, los tres más altos dignatarios, lo enseña la Escritura, la hermana Juárez lo confirma. Ellos son los responsables de la vida, los responsables de que el hombre sea feliz. Ellos, desde que el pecado entró, han estado haciendo ellos tres lo que el hombre no alcanza a percibir para que el pecado sea extirpado de la naturaleza humana. Dios quiere que la naturaleza divina vuelva a ser parte del hombre, pero el Señor eso nos ha mostrado en su palabra que lo hace al pie de la cruz. Entonces, la iglesia adventista tiene un lugar, un poder delegado, pero también la iglesia judía, la iglesia apostólica. La mitad se mantuvo fiel a Dios, pero un poco menos de la mitad abrazaron el paganismo de Roma y ahí nació la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero si somos honestos, lo que queda de la iglesia primitiva son los templos católicos. Los primeros católicos guardaban el sábado. La iglesia católica cuando comenzó guardaba el sábado y bautizaban por inmersión, como Juan el Bautista bautizó a Cristo. De esa iglesia van a salir muchos salvos. Si esa iglesia dejara la adoración a los ídolos, la adoración a María y muchas otras cosas, dejara todo lo que abrazó de Babilonia, esa iglesia volvería a ser lo que fue la iglesia primitiva. Y pronto va a suceder eso. Muchos de esos hermanos van a dejar el pecado, el paganismo, y van a ser tan semejantes como la iglesia primitiva. No todos los templos, pero sí grandes grupos de personas de esa iglesia. Son 1.229 millones de personas. Esa iglesia es el primogénito. Le toca una doble porción. Nosotros las benditas somos 23 millones. Y con los simpatizantes somos como 30. Pero ellos nada más con los 29 millones nos ganan. Son 1.229 millones. El primogénito de esa iglesia. Yo soy adventista del séptimo día desde los 10 años. Yo fui católico 10 años. Soy adventista del séptimo día de Hueso Colorado. Pero yo sé que entiendo por la Escritura que esa iglesia tiene una delegación de poder. En una ocasión aquí, por donde yo vivo, acá más adelantito, allá por donde va el tráiler, hay un convento católico. Y allá hay una hermana que le dicen madre católica, le dicen madre, así le dicen los hermanos católicos, madre, madre. Y una vez yo pasé por ahí y esa mujer me habló y se paró frente a mí, me abrazó llorando con lágrimas profundas de sinceridad. Me dijo, hijo, te quiero mucho, yo sé cuánto sufres por tus hijos. Y yo nunca había recibido ese afecto, solamente de mi madre y de mi padre, de algunos hermanos de sangre y algunos hermanos de la fe que pienso que me estiman, y de personas que no son de mi iglesia, de la iglesia adventista o de la iglesia adventista, pero que me estiman. Pero esa mujer fue más allá, me abrazó y llorando me dijo, hijo, te amo mucho. Otro día que pasé la vi y ella vende helados, porque ellos hacen gelatinas, helados. Ellos han sido muy trabajadores.
Y entonces cuando va con sus helados a la puerta de la iglesia católica, yo la veo y le digo, le ayudo. Y ya le llevo sus helados. Está pesado, sí, pesa como unos 12, 15 kilos. Y pues ella ya está grande y yo se lo llevo hasta la puerta. Y le digo, que si la ayudo hasta la puerta, allí ya voy y ya. Y hermano, otro día pasé y como pues nos hemos agarrado confianza, platicamos, le dije, ¿me permite orar por usted? Y entonces ella, cuando yo estaba orando, hermanos, se le ocurrió ponerme las dos manos en mi cabeza, hermanos. Hubiera visto la alegría y la felicidad mía porque dije, oh Dios mío, esta hermana como representante de la Iglesia Católica y como la Iglesia Católica tiene un poder delegado y está poniéndome las manos sobre mi cabeza. Ella no se da cuenta que me está traspasando ese poder que la Iglesia Católica tiene. El sacerdocio que esa Iglesia Católica tenía es semejante al sacerdocio que la Iglesia judía tenía. Y cuando Caifás y Anás juzgaron a Cristo, cuando Caifás se rasgó las vestiduras y miró a Cristo, Caifás le traspasó un sumo sacerdocio a Jesús. Y Jesús recibió ese sumo sacerdocio de manos de Juan Bautista, primero de manera dulce, alegre. Juan el Bautista dijo, a él le conviene crecer y a mí menguar. Pero Caifás tenía un poder delegado de Dios, porque Dios por medio de Moisés le dio una delegación de poder cuando le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dijo que una vara. Esa vara es una delegación de poder que traía Moisés, porque cuando los españoles vinieron a México, los españoles le entregaron varas a nuestros ancestros de aquí de México. A los que vieron con mayor influencia les entregaron varas y ya les dijeron que ellos tenían que rendirle cuenta a los españoles que estaban aquí, porque ellos les tenían que rendir cuenta al virrey y el virrey le tenía que rendir cuenta al rey de España. La vara simboliza una delegación de poder. La Escritura dice, tu vara y tu callado. Tu vara y tu callado se refiere al Antiguo Testamento, es la vara, porque el Antiguo Testamento dice ojo por ojo y diente por diente. Y el callado es el Nuevo Testamento, porque el callado simboliza la gracia. La vara es la ley. Si uno peca, la ley te ejecuta. Pero es la vara y tu callado, no nada más es la vara, o no nada más es el callado, no. Es los 10 mandamientos y la cruz de Cristo. Los judíos solo aplican la vara, están ciegos con el ojo de la gracia. Los cristianos solo aplican la gracia, están ciegos con el ojo de la ley. Los que nada más imponen la ley sin amor están cojos. Los judíos hacen eso. Y los cristianos que nada más quieren imponer la gracia sin responsabilidad, sin la ley de Dios, también están cojos. Los judíos están cojos de un pie, el pie derecho, y los cristianos están cojos del pie izquierdo. Los que le hablan al mundo de las demandas de Dios mediante su ley, pero también presentan a Cristo como la solución al pecado, esos están completos de sus 2 pies y de sus 2 ojos. Cristo vino y sanó a los paralíticos, a los ciegos, a los cojos. Y David odiaba a los lisiados. Asimismo, Dios odia al pecado. Por eso Jesús, en su odio al pecado, vino y deshizo las obras del diablo, el pecado. La obra del diablo es el pecado. Y la obra del diablo era mantener lisiada, enferma, pobre a la gente. Cristo, y muerta, también el diablo mantenía muerta a las personas. Cristo vino y los sanó. A los lisiados los hizo saltar, a los ciegos los hizo ver, al cojo los hizo andar, y a los muertos los resucitó. Cristo deshizo las obras del diablo. Y así ahora es lo que va a ocurrir. Por esta iglesia triunfante Dios va a deshacer las obras que el diablo ha hecho, tanto en el mundo como en la iglesia, en todos lados. Y esa mujer, al poner sus manos sobre mí, me traspasó el sacerdocio que la iglesia católica tiene. Ella no se dio cuenta, pero me traspasó un sacerdocio, así que yo voy a ir adelante. Y mis hermanos que han sido parte de una iglesia en donde no se ha adorado a Dios, pues vamos a ir adelante. En la misma iglesia adventista va a suceder
a una apostasía, ya está. Y por lo tanto, aquí la guerra que hubo en el cielo, aquí en la tierra va a hacer. De hecho, la guerra que hubo en el cielo continúa aquí en la tierra. Sucedió en el pueblo judío. Unos aceptaron a Jesús, otros lucharon contra él. Sucedió en la iglesia apostólica. Unos se mantuvieron firmes en lo instituido por Cristo y los apóstoles, lo que Dios instituyó por medio de su Hijo y mediante los que le siguieron, los que creyeron en su Hijo. Y otros se apartaron, abrazaron el mundo pagano y nació la iglesia católica apostólica romana. También en la iglesia del desierto, lo que es la iglesia protestante, hubo una separación, hubo una guerra en el cielo, pero aquí en la tierra. La iglesia es el cielo en la tierra. También en la iglesia adventista ya ha llegado esa guerra. Ya aparecieron los saduceos, los arrianos. Los saduceos son los protoarrianos y los fariseos son los prototrinitaristas. Los saduceos y los fariseos se unieron contra Cristo. Así los arrianistas y los trinitaristas entre ellos no se llevan. Así los saduceos no se llevaban con los fariseos. Y así los arrianistas no se llevan con los trinitaristas. Pero los arrianistas y los trinitaristas, los dos van a luchar contra la iglesia triunfante. Todo está muy claro en la Biblia. Entonces tenemos que ir adelante, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios los bendiga abundantemente. Mi nombre es Horacio Cruz Rivas y estoy para servir a Dios, para adorarlo y estoy para servir a mis hermanos. Estoy para amar al prójimo. Que Dios bendiga a todos ustedes donde quiera que estén. Que Dios bendiga a este planeta y a sus habitantes. Ruego a Dios para que aquellos que caminan de espalda al Evangelio vengan a salvación al escuchar la voz del Espíritu de Dios que le habla por medio de los siervos del Señor. Que esa bendición alcance a todos, a aquellos que están en los hospitales ahorita, están sufriendo enfermedades, muchos están al borde de la muerte. También ruego por aquellos que están al borde de la muerte espiritual, por mis hermanos judíos, mis hermanos católicos, por mis hermanos pentecostales, por mis hermanos bautistas, por mis hermanos evangélicos, por mis hermanos mormones, por los hermanos de muchas denominaciones, por todo hijo de Dios, por todo hijo de Adán y Eva. Dios mío, ayúdanos, Padre, que esa bendición alcance a aquellos de los que no he nombrado, Padre. Lo necesitamos y lo necesitamos urgentemente. Por favor, Padre, ven a morar con nosotros, ven con tu amado Hijo. Envía tu buen Espíritu, Padre. Hermanos, si el Espíritu de Dios no existiera como persona, ¿por qué Dios le dijo al profeta Ezequiel, háblale al Espíritu? Dile al Espíritu que venga. Dios lo está en su palabra revelando, lo está revelando. Claro que sí, está revelando Dios de que el Espíritu es otra persona, porque le dice al profeta, háblale al Espíritu. No le dice al profeta, háblame a mí. Y entonces le dice, háblale. Y entonces vienen esas palabras en la Escritura que dice, Espíritu, ven de los cuatro vientos y llena estos huesos secos. Y así también, yo, hermano, voy a orar para terminar esta grabación, este video, audio. Seguiré orando, hermano, pero voy a hacer una oración última para guardar este video en la memoria de mi teléfono. Y lo voy a subir en mi página. Quizá a alguien le sea útil. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, bendito Dios, por lo bueno que eres infinitamente con nosotros. Gracias, Padre, porque creaste este hermoso planeta y se lo diste al hombre para que él lo labrara, lo cuidara. Desgraciadamente el pecado entró, el ángel caído vino y les desgració la vida a nuestros primeros padres.
Pero Señor, tú mostraste aquel misterio que tenías escondido, el misterio del plan de salvación, donde hiciste a tu Hijo la piedra principal del edificio que es la iglesia, Padre. Gracias porque al darnos a tu Hijo nos da la oportunidad de volver a aquel Edén perdido, aquel Edén del cual estamos fuera. Queremos en tu nombre volver al Edén restaurado. Padre, gracias por Jesús, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu palabra, gracias por tus cuidados, gracias porque tus ángeles nos cuidan y nos protegen. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Padre, en creer, en ir adelante, en obrar, en amarte a ti, como dijo tu amado Hijo, y amará a Jehová. Cuando el fariseo le preguntó, Señor, ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? Tu Hijo le contestó, el primer gran mandamiento es este: escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Padre, ayúdanos a mostrar tu amor al mundo en muestras tangibles, muestras palpables, amor real por el prójimo, al compartirle el frijol, el arroz, el pan y principalmente el pan que descendió del cielo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el cuidado que nos das mediante tus ángeles. Gracias porque tu Espíritu Santo vive en nosotros. Gracias por habernos dado a Jesús que murió por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque nos amas. Bendito Dios, gracias por tu maravillosa ley, porque la escribiste en tablas de piedra y permanecen hasta el día de hoy. Esa copia, Padre, que hiciste de las tablas originales que tienes en el cielo y que pronto saldrán a la luz. Padre, gracias porque esas palabras que pusiste en las tablas de tu ley, en el nuevo pacto tú has dicho, y este es el nuevo pacto que haré con ustedes: escribiré mis leyes en su mente y en sus corazones. Gracias, Padre, porque en el nuevo pacto tenemos escrito lo que escribiste con tu dedo en las tablas de piedra, ahora lo escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Oh Dios, gracias, Señor. Me gozo al saber que nos amas y que nos da la oportunidad de salvación. Te suplico, Padre, por mis hermanos, por los adventistas del séptimo día. También te imploro por las otras denominaciones, Señor. Gloria a ti por siempre. Que tu paz y tu bendición sea sobre nosotros. Ilumina tu palabra para que la entendamos. Ábrenos el entendimiento, glorioso Dios, como tu Hijo lo hizo por tu poder y les abrió el entendimiento a los caminantes de Maús. Ayúdanos a ver el valor infinito de tu ley y ayúdanos a ver el valor infinito de la cruz. Que se cumpla tus promesas en nosotros, Padre. Envía tu buen espíritu para que sea vista tu gloria. Oh Padre, ven, porque si no el enemigo nos va a vencer. Gloria a ti por siempre, Todopoderoso. Capacítanos para terminar la obra. Bendiga a los pastores adventistas, a los sacerdotes católicos que quieren ir adelante y proclamar tu verdad, a los sacerdotes católicos que procuran la santidad, a aquellos que de verdad te aman. Te imploro por ellos, Padre, los que están en luchas. Te suplico por aquellos sacerdotes católicos que dudan de venir a salvación. Te imploro para que ese sacerdote Luis Toro deje de engañar al mundo y que el Espíritu Santo luche contra él para que lo venza y el mundo se dé cuenta que él ha estado engañando a los fieles católicos, porque él también está engañado. Oh Dios, te imploro por aquellos que predican lo que ellos consideran la verdad, pero están confundidos. Te suplico por Emanuel Vallejo, por el pastor Carlos Cabello, por Edgar Silva Bernales, por este joven de la verdad ilustrada y por muchos otros arrianistas, Señor, para que ellos comprendan que tu Espíritu Santo es una persona y que es la tercera persona de la deidad.
Oh Dios, te imploro por todos aquellos que luchan contra tu palabra. Te imploro por los trinitaristas, que lo que predican es el catolicismo romano, para que ellos abran los ojos y crean en lo que tu palabra dice, porque tu palabra dice, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y yo he visto, Padre, que las Sagradas Escrituras, cuando se refieren a ti, a tu amado Hijo y a tu Espíritu Santo, les llama la deidad. Yo entiendo que en tu palabra está la obra tuya, Padre, de tu amado Hijo y de tu Espíritu Santo. Padre, que la bendición venga sobre esta tierra, sobre este planeta y sus habitantes, y que esa bendición me alcance a mí y a los que amo. Sosténnos, Padre. Gloria a ti por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga abundantemente. Hasta pronto.